Bienvenidos, bienvenidos a una nueva sesión del seminario de titulación. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre los diferentes enfoques filosóficos de cómo abordar la investigación. Habíamos dicho en las sesiones anteriores sobre el positivismo, la hermenéutica, la dialéctica. Hoy vamos a hacer una revisión distinta. Para eso me gustaría, de alguna forma, ubicar la discusión teórica en la que nos estamos refiriendo. Nosotros sabemos perfectamente, vamos a suponer que nosotros somos esas personas, y este es el contorno, este es, diríamos, la realidad que queremos explicar. Tenemos una realidad fuera de nosotros. Queremos explicarla, hay que explicarla. Para explicarla, nosotros tenemos varios elementos. Tenemos un conjunto de teorías, tenemos un conjunto de métodos, tenemos procedimientos, y en base a esas teorías, métodos y procedimientos, nosotros podemos explicar la realidad. Para poder explicar la realidad, sabemos perfectamente que primero hay que describirla. Tenemos que hacer una descripción de esta realidad. Para hacer esa descripción de esta realidad, tenemos que aceptar que este hombre, en una primera instancia, era un hombre que no tenía conocimientos de esta realidad, pero trataba de explicarla, trataba de transformarla para satisfacer sus necesidades. Este hombre no era un hombre aislado, sino era una persona que se relacionaba con otros hombres. Esas relaciones sociales que se dan y esa necesidad de explicar eso que está afuera es lo que va a permitir generar algo que hemos llamado conocimiento. Un conocimiento que trata de ser explicado a través de teorías, en donde se tiene una forma de abordar lo que es un conjunto de métodos, y para poder explicar esta realidad se recurre a un conjunto de técnicas y de procedimientos. Este hombre que busca explicar esta realidad, a su vez, al principio era un hombre que no tenía desarrollada la ciencia. Sin embargo, una parte de él se encontraba en grandes monasterios. Es decir, había una concepción religiosa que le daba a él una explicación, donde había un ser supremo que trataba de explicar todo lo que sucedía en esa realidad. Era un hombre que tenía un pie metido en la parte de la religión y otro en el conocimiento. Cuando él trata de dar una explicación de esta realidad, hay una separación entre una concepción que le llamaremos subjetiva y una concepción que le llamaremos objetiva. La concepción objetiva es una concepción religiosa en donde hay un ser supremo que crea las cosas, y la objetiva se refiere a que hay una materia. Hay una transformación de esta realidad, una evolución que va a permitir transformar la materia y creando distintos tipos de bienes o de productos que este hombre se va a tratar de expropiar. A partir de aquí, de esta visión subjetiva y objetiva, podemos encontrar los diferentes enfoques de cómo explicar esta realidad. Por un lado, tenemos el enfoque positivista. Este enfoque positivista que hablábamos la sesión pasada se refiere a varias cosas. Primero, este enfoque le pone un acento fundamental a las ideas. Unas ideas que hemos dicho que nacen de la experiencia. Esas experiencias las trata de explicar, pero no hace una problematización de las mismas que le permita generar conceptos y categorías y por lo tanto abrevar un conjunto de axiomas que puedan ser de alguna forma generalizados. Cuando un conocimiento se generaliza, entonces va a aparecer efectivamente una ciencia. Por el otro lado tenemos otra visión, tenemos la visión de la hermenéutica. Una visión de la hermenéutica que trata de alguna forma dar una respuesta a la visión empirista, llamémoslo así, del positivismo. La hermenéutica le pone el acento a la praxis social del hombre. Es el hombre que transforma la realidad,
es el que la modifica. Esa realidad que ha sido modificada, efectivamente, genera una nueva división entre el conocimiento científico. Por eso podemos decir de manera muy sintética que el principio fundamental del positivismo y del neopositivismo es: no existe un conocimiento que no prevenga de la percepción. La importancia se da al rigor en las técnicas para obtener el conocimiento. Se insiste, por lo tanto, en la cuantificación como una medida que permita sopesar cuál es el conocimiento realmente que está generando este hombre, que le permita tener criterios para decidir cómo transformar esta realidad. Y para ello, este hombre necesita generar un método lineal en donde está explicando que hay una causa, hay un efecto y que el mejor procedimiento para explicarlo es ni más ni menos que un número. Es decir, un número que puede ser cuantificado a través de algún procedimiento, de algún índice, de algún indicador o de algún modelo matemático. Cuando hace esto, él le pone énfasis al que el conocimiento es esta parte. Es el número el que explica por sí mismo lo que tiene que hacer el hombre y en base a eso el hombre decide. Además encontramos que el neopositivismo afirma de manera constante que el hombre es, a fin de cuentas, un hombre neutral. Es un hombre que trata de explicar las cosas. Es un hombre que no tiene intereses, que está ausente de una realidad en términos sociales, pero lo que uno que busca es satisfacer necesidades, sus propias necesidades. Por el otro lado encontramos a la hermenéutica. El planteamiento fundamental de la hermenéutica es opuesto efectivamente al positivismo. Afirma que no existe un lenguaje observacional puro. Es decir, el lenguaje es una interpretación, todo conocimiento es una interpretación, el hombre, a fin de cuentas, es un hombre social con intereses que expresa un estatus social y que ese estatus social lo quiere conservar. Cuando él quiere conservar ese estatus social, entonces encontramos que efectivamente este hombre se empieza a agrupar, se agrupa, y cuando se agrupa genera efectivamente instituciones, un estamento social, y ese estamento social es el que él está reproduciendo, es el que él está expresando en el momento en que trata de explicar la realidad a través de describirla. Esta descripción es importante. Es importante porque, de alguna forma, el conocimiento que va a generar la hermenéutica, ¿sí?, es un conocimiento donde trata de recuperar algo que se le había olvidado al positivismo. Es decir, un sujeto transformador, pero no solamente explicador. Es un sujeto que trata de resolver problemas como la vivienda, el problema de la salud, el problema de los alimentos, en fin. Hay una diversidad de problemas que él enfrenta en el contorno donde vive. Por eso decimos que la hermenéutica, en ese sentido, es un conocimiento que interpreta, un conocimiento en donde el hombre tiene intereses. En esa forma encontramos que la hermenéutica y la dialéctica coinciden en su oposición al positivismo clásico. En el positivismo, los científicos hacen ciencia neutra. En la hermenéutica, la ciencia se supedita a la práctica social, de acuerdo con las determinantes ambientales. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que este individuo, cuando se agrupa, esa agrupación le permite generar un concepto que se llama grupos de interés. Esos grupos de interés le van a permitir a este individuo, de acuerdo a sus propias necesidades, pertenecer a dos instituciones básicas. Podríamos decir que, por un lado,
a la familia y por otro lado a las empresas. Encontramos entonces que las empresas tienen un contorno interno y que a su vez hay un contorno externo, que sería esto. Este contorno externo son las otras empresas. El contorno interno es lo que puede, de alguna forma, la empresa controlar, lo que la empresa puede decidir qué hacer o qué no hacer. Y que además, ese contorno, tanto interno como externo, van a influir en el comportamiento de la propia empresa. En ese sentido, estamos diciendo que los contornos en donde se desenvuelve el individuo va a influir en el propio individuo, en definir sus propios intereses, en definir sus estrategias, sus métodos, sus teorías, para tratar de explicar la realidad. Entonces, el investigador no es un investigador neutro, es un investigador con compromisos, con intereses que se reproducen en el momento en que busca resolver un problema. Y sabemos que ese individuo es un individuo, a su vez, privado, y también es un individuo social. Esa dicotomía es lo que permite diferenciar entre el derecho privado y el derecho público. Efectivamente, encontramos entonces que en una, me refiero a la hermenéutica, es un conocimiento por el conocimiento. Es decir, un conocimiento en donde la hermenéutica trata de transformar para explicar la realidad en donde el hombre es un hombre constructor. Por otro lado, encontramos entonces que en el positivismo los científicos hacen un papel neutral y por el otro es un científico que acciona. En el caso de la dialéctica, el énfasis está en la realidad como una totalidad, de la que no puede aislarse ningún elemento sin que deje de tener sentido. Es decir, los principales supuestos de la dialéctica son: la realidad es interdependiente del ser humano, ha existido antes del ser humano, no ha sido creado por ningún espíritu universal, sino que es el propio hombre, este propio hombre que encontramos aquí, que tiene que interactuar con la naturaleza, tiene que dominar esa naturaleza, tiene que extraer de ella alimentos, y en la medida en que obtiene alimentos, él busca generar medios que son máquinas o herramientas que les permita explotar o obtener con mayor cantidad de alimentos para este crecimiento poblacional. Para hacer esto, el hombre necesita conocer las propiedades de todos los insumos o materias primas o de todo lo que se encuentra en esa naturaleza para poderla transformar. Entonces, el hombre es independiente de esta realidad. Existe esta realidad independiente del hombre y es el hombre el que trata de poner al servicio del propio hombre la naturaleza. Cuando él lo hace, entonces pasa de una visión subjetiva a una visión objetiva, ¿sí? Y aparece el racionalismo. Un racionalismo en donde el hombre se le adjudica el papel de constructor, ya no solamente de observador, como existía en el positivismo. En ese sentido, si nosotros nos lo llevamos, este planteamiento, a la investigación que tenemos que hacer, encontramos que ustedes, al poner una empresa, al definir qué tipo de producto van a producir, a qué mercado lo van a llevar, qué tipo de bienes, de qué tipo de necesidades van a satisfacer, ustedes están asumiendo una posición dialéctica por un lado, y por el otro están asumiendo un papel de un sujeto transformador, que además recupera sus experiencias, unas experiencias que él obtuvo en su práctica diaria y que ahora lo que busca es organizarlas de tal forma que les permita no solamente describirla, sino que además explicarla. Cuando él explica y no describe, entonces aparece ya el conocimiento científico que lo coloca en una posición objetiva, lo separa de una visión subjetiva y toma distancia de la hermenéutica, en donde el hombre no solamente transforma, sino que también explica
y que lo explica para resolver necesidades. Cuando hace esto, el hombre es el hombre racional, es un hombre que ha transitado del siglo XVIII y que va al siglo XIX, en donde va a aparecer la modernidad, una modernidad en donde la ciencia, el conocimiento es puesto al servicio, por lo menos del hombre, para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar su estatus social. En ese sentido, encontramos que esos cambios están generando modificaciones en el funcionamiento interno de las empresas, están cambiando la forma en que los grupos sociales o las familias están modificando su funcionamiento, su forma de articular una con respecto a las otras, que a su vez van a causar efectos tanto directos como indirectos para cambiar un contorno externo, que puede ser ese caso las ciudades. Cuando hacemos esto, encontramos entonces que efectivamente uno de los supuestos fundamentales de la dialéctica, que es la interdependencia, y donde no hay ningún espíritu universal que creó el mundo, sino es el propio hombre, estamos asumiendo una posición dialéctica. La otra cosa es que la realidad es conocible, no hay nada oculto. Como no hay nada oculto, entonces el hombre, tarde o temprano, de acuerdo a su curiosidad, de acuerdo al desarrollo de sus propios instrumentos, de acuerdo a la precisión con que define su objeto de investigación, él va a ser un hombre que va a tomar en sus manos la rienda del desarrollo de la humanidad. Cuando hace esto, entonces es el hombre el responsable de todo lo que sucede en el mundo. Esta situación coloca al hombre como un hombre que tiene que asumir una responsabilidad social de sus actos. Y aquí es donde la ética trata de alguna forma de decir si esto es bueno o esto es malo. Por eso decimos que un investigador, un empresario, una familia o cualquier individuo en su quehacer diario para poder transformar esa realidad, para obtener cada vez aquellos bienes que le permitan satisfacer sus necesidades, él tiene que hacerlo con responsabilidad, sin olvidar, por un lado, sus intereses particulares. Y esos intereses lo ubican en un estamento social, y ese estamento social lo lleva a jugar un rol efectivamente en las actividades económicas. Esto lo coloca, por un lado, como propietario de las empresas, o lo coloca simplemente como una persona que tiene ciertas habilidades y destrezas, cierta formación académica, que tiene que ir a desempeñar una actividad para poder obtener algunos ingresos que le permita seguir reproduciéndose. ¿Cuál sería el rol entonces que tiene que jugar la sociedad? Depende básicamente de sus intereses. Cuando hace esto, entonces, él está asumiendo una posición nuevamente dialéctica, retoma a la hermenéutica, la dialéctica, en tanto sujeto transformador. Por otro lado, el otro supuesto es que los procesos y los objetos están relacionados y son interdependientes. Sabemos perfectamente que en una empresa, esta empresa que está acá, es una empresa que sí tiene un contorno interno, pero que además esta empresa está localizada en alguna parte de la República Mexicana, ¿sí? Algún lugar está localizado en la República Mexicana, y en esta República Mexicana encontramos que hay un medio ambiente, que hay una estructura poblacional, que hay un sistema económico, que hay un sistema financiero, que hay un conjunto de sistemas de comunicación, de transporte, hay un sistema político, hay un conjunto de infraestructura, es decir, hay una multitud de factores que están condicionando el desempeño de esta empresa, su forma de organizar de esta empresa, que están definiendo cuáles van a ser los alcances de esta empresa en este contorno externo. Por lo tanto, los factores que están fuera de la empresa interdependiente no significa que no influyan, sino todo lo contrario. No hay una forma de influir, sino que hay una multitud de formas en la que la realidad exterior va a influir en la empresa, y a su vez la capacidad y el tamaño de la empresa va a modificar este contorno. Entonces hay fuerzas
claramente definidas. Una es la fuerza de la empresa y otra es la fuerza del contorno, que al juntarse están generando cambios en las ciudades, cambios diríamos, en la humanidad, que está permitiendo aparecer la revolución científica. Cuando nosotros vemos esto, entonces nuevamente podemos aceptar que es el hombre transformador. ¿De qué nos sirve esto para nuestro proyecto de investigación? Nuevamente, ustedes tienen que elaborar una investigación que consiste en instalar una empresa, en elaborar un proyecto de factibilidad que implica hacer un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio financiero. A su vez, de dotarle de un conjunto, de un marco teórico, con un conjunto de estrategias que permitan que esa empresa con ese producto pueda tener éxito. En ese sentido, la empresa que ustedes van a instalar es una empresa que está rodeada de un conjunto de factores que tienen que considerar para su buen éxito y su buen desempeño. Al hacer esto, estamos asumiendo una visión dialéctica y estamos asumiendo uno de los supuestos básicos de la dialéctica, que es que los objetos están relacionados, pero que además son interdependientes. Esa interdependencia no es lineal, sino que es multilineal y que además se da en distintos planos. Aceptar esto es aceptar de que no existe una estrategia, sino que existe una multitud de estrategias, existe una multitud de formas de organizar una empresa y además existen muchas posibilidades de que una estrategia que fue exitosa pueda no serlo en otro momento. Esto hace entonces que la apropiación del conocimiento, la generalización del conocimiento sea un poco difícil. Un poco difícil porque implica entonces que este individuo, este investigador, o esta persona, o este empresario que está acá, tiene que conocer todo su ambiente. No solamente ser especialista en teorías de la empresa, en teorías de estrategias empresariales, en teorías organizacionales, en teorías de finanzas, sino que además debe de conocer esta realidad. Una realidad que tiene una organización compleja y que esa complejidad lleva efectivamente a que poner una empresa sea difícil, pero no imposible. De aquí depende efectivamente si el hombre dice, bueno, en el corto plazo yo no puedo desplazar a la empresa líder. En el corto plazo me tengo que posicionar, pero quizás en el largo plazo, si hago tal o cual cosa, yo podré rebasarla. Cuando él asume esto, entonces aparece el investigador no neutral, sino un investigador que asume sus intereses, que asume sus compromisos, ¿sí? Que establece sus retos, que establece sus utopías, que reconoce que es necesario tener teorías, métodos y procedimientos, y que además es posible transformar esa realidad y que además es posible modificarla. Cuando hace esto, nuevamente, nos estamos colocando en la visión dialéctica, estamos rebasando la hermenéutica, estamos rebasando al positivismo y nos coloca entonces en las condiciones perfectas para que nuestra investigación tenga éxito. ¿Cuál es otro supuesto importante de la dialéctica? Que todos los conocimientos son verdades relativas. Eso es muy importante, muy, muy importante. Es importante porque nosotros sabemos perfectamente que estos hombres que tenemos acá, al relacionarse, generan comportamientos. Ese comportamiento expresa una cultura. Y la cultura es la forma en que los hombres elaboran máquinas y herramientas para poder transformar este medio y obtener de la naturaleza esos alimentos. Esa cultura expresa conocimientos. Estos conocimientos van cambiando en la medida en que el hombre va describiendo y va explicándola. De tal forma que anteriormente se pensaba que el mundo, ¿no? Que el mundo era un mundo creado, decían algunos, por un Dios omnipresente. Hoy
se acepta otra visión, que el mundo es una constante evolución de la materia, y que esa evolución de la materia no solamente se ha transformado, sino que además ha tenido diferentes formas de expresión. Algunos pensaban que eran átomos, que eran neutrones y protones. Hoy se acepta de que es energía. La forma en cómo conceptualizar o concebir la naturaleza nos lleva a aceptar que hay ideas que en un momento eran concedidas y que ahora esas ideas que antes eran aceptadas por todos, ahora pueden ser modificables. Entonces, no hay una idea absoluta, sino las ideas son relativas y consiste en la capacidad del hombre a atreverse a ir un poco más allá. De aquí sale entonces la invitación a que cuando nosotros elaboremos nuestro protocolo de investigación y desarrollemos la investigación en sí misma, asumamos una actitud de rebasar lo que ha estado establecido y de crear propuestas audaces que rebasen la forma de administrar, la forma de organizar, ¿sí? Y que pensemos que es posible innovar y que esa innovación nos permite separarnos de las ideas absolutas y que nos lleva a plantear de que hay verdades e ideas relativas. El otro supuesto es que la realidad está en continuo cambio y movimiento y transformación. Y eso es cierto. Sabemos perfectamente que estos individuos que encontramos acá, en un primer momento, habían creado un instrumento. Vamos a suponer que ellos tenían que moler algunas materias primas, algunos ingredientes para poder realizar la comida. Y a lo mejor crearon el molcajete. Ahora lo que encontramos es que aparece la licuadora. La licuadora permite hacer esa función que anteriormente se realizaba el molcajete. ¿Qué encontramos? Encontramos que hay un cambio en el medio para poder satisfacer una necesidad. Para satisfacer esa necesidad, nuevamente se tuvo que hacer una descripción de la forma en la cómo esos ingredientes se desenvolvían o desaparecían o se transformaban y que se necesitaba una fuerza con cierto mecanismo que permitiera hacerlo mucho más rápido. Cuando esto sucede, entonces encontramos que efectivamente el hombre no solamente va cambiando su forma de satisfacer sus necesidades, como era el molcajete por la licuadora, a lo mejor era como fuera la lavadora hoy en día, que anteriormente lavaban en ríos, por ejemplo, o la forma en cómo se transportaban de un lugar a otro, que a lo mejor eran en carretas y que ahora aparecen los carros, ¿no? A lo mejor anteriormente eran barcazas y ya aparecen grandes barcos. En fin, la forma en la que el hombre trata de producir o de satisfacer sus necesidades cambia al propio hombre, modifica su realidad y esta situación lo lleva a asumir una posición distinta a la de aquel hombre en la que solamente esperaba que alguna fuerza externa llegara y que de alguna forma le diera alguna idea para accionarla. Hoy en día no, es el hombre que no espera, sino que busca, y que al buscar encuentra, y al encontrar transforma, y al transformar está innovando, y al innovar está generando cambios en la cultura, cambios en las actitudes y, por lo tanto, nuevas teorías para explicar la realidad. Asumir esta posición, entonces, es asumir que hay un continuo cambio del ser humano, de sus medios, de su tecnología, de sus formas de organización, de sus formas de interactuar, ¿sí? Y de sus formas, sobre todo, de hacer negocios. Otro elemento importante es que la realidad se presenta en diversos grados y en diversos niveles. Eso es cierto. Cuando nosotros hacemos una investigación, nosotros podemos tener una empresa, a lo mejor vamos a suponer en un estado de la República Mexicana. Vamos a suponer que es Tehuacán, que es el estado de Puebla. Ahí es un municipio de un estado. Y entonces, él está pensando a lo mejor
que va a atender un mercado municipal, en donde ese mercado municipal tiene niveles, hay mercados locales, hay pueblos, y a lo mejor este es un nivel de su mercado, pero la empresa logra crear un producto altamente innovador y ahora pretende salir de ese mercado municipal y pretende inundar el mercado estatal. Entonces hay otro nivel, ese mercado estatal. Posteriormente, ella quiere vender a otros estados, a otras regiones, y cuando logra salir de su estado, entonces hay otro nivel, y se le llamaría el mercado regional o el mercado nacional. Y entonces hay niveles de investigación, hay niveles de grado de influencia que tienen las empresas para poder vender, para poder producir, para poder generar estrategias que les permitan ser exitosas. Cuidar los grados en los negocios, en la forma en cómo hay que atender o cómo hay que generar estrategias es fundamental. Porque eso define el producto, define su segmentación, define el tipo de personas o grupo al que voy a atender, en fin. Por lo tanto, define el tamaño de la empresa. Cuando hacemos esto, nuevamente estamos abrevando los principales supuestos de la dialéctica. Otro elemento importante es que la práctica es el criterio de verdad del conocimiento. Nosotros sabemos perfectamente que cuando un negocio es exitoso es porque aplicó una estrategia que tiene como base un conocimiento y ese conocimiento hizo una descripción de su realidad, una descripción de su funcionamiento, identificó los problemas, los explicó y después buscó soluciones. Cuando busca soluciones y encuentra que esa forma de que él diseñó para solucionarlo sí resultó, entonces dice, esto es verdad. Entonces, la práctica es lo que permite separar entre el conocimiento subjetivo del conocimiento objetivo. Es lo que permite separar del conocimiento empírico del conocimiento científico. Es lo que permite separar del positivismo de la hermenéutica. Y a su vez, la hermenéutica y el positivismo separarlos de la dialéctica. El conocimiento, entonces, que es de alguna forma expuesto a la veracidad en la medida en que explica, en la medida que transforma, en la medida que facilita, es, desde el punto de vista de la dialéctica, el mejor criterio que tenemos para saber si un conocimiento es verdadero o es falso. Frente a esto, encontramos otra visión, que es el racionalismo crítico. El racionalismo crítico tiene su origen en el decenio de 1930. Su principal exponente fue Karl Popper. Constituye una postura intermedia entre el positivismo y la hermenéutica clásica. Ojo, la visión dialéctica aquí es de alguna forma descarrilada de la discusión filosófica y se trata de construir frente a esta visión que representaba en el siglo XIX y en el siglo XX un peligro en términos sociales. Se trata entonces de buscar una posición que dentro de un sistema permita explicar lo que funcione, permita crear un conjunto de mecanismos para solucionar esos problemas sin cambiar los sistemas. Es decir, sin cambiar las estructuras, sin cambiar las relaciones, sin cambiar el papel que tienen que desempeñar los seres humanos en esa sociedad. En esto consiste fundamentalmente el papel que va a jugar el racionalismo crítico, pero sobre todo la forma en cómo va a tratar de articular el conocimiento empírico del conocimiento científico. En esta postura, el conocimiento es la interpretación de las experiencias. Pone énfasis en lo cualitativo y subraya la importancia de las técnicas para obtener datos. Describe una relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Además, este racionalismo crítico, ¿sí?, pretende establecer un equilibrio entre el conocimiento y la acción y critica la dialéctica por su alto grado de confusión en cuanto a la teoría para la acción. En ese sentido encontramos
que el racionalismo crítico trata de explicar de una forma distinta y por supuesto con intereses distintos, algo que la dialéctica ya había hecho en el siglo, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta teoría del racionalismo aparece tiempo después, pero trata de ser una explicación que, repito, que a diferencia de la dialéctica, trata de hacer modificaciones en un propio sistema, en un propio contorno, sin causar cambios radicales. En la dialéctica, el sujeto sí puede modificar las estructuras, sí puede modificar las relaciones, sí puede definir su papel en la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. En la dialéctica es el hombre en la sociedad que lo lleva a tratar de buscar formas distintas de cómo mejorar sus condiciones de vida. Y para ello se pregunta, ¿cuál será la mejor forma en la que el hombre debe de producir, en la que debe de intercambiar, en la que debe de consumir, en la que debe distribuir eso que produce en sociedad? Pero además, la dialéctica se pregunta algo. ¿Cuál debe de ser entonces el nuevo sujeto que en sociedad permita alcanzar mejores condiciones de vida con una ética en donde la responsabilidad social es fundamental? Frente a esta posición aparece la visión de Karl Popper, que es el racionalismo crítico. En esta teoría, lo que se trata fundamentalmente es de quedar en medio entre el conocimiento empírico, el conocimiento científico, entre el número y entre el sujeto transformador. Sin embargo, esta teoría es una teoría que solamente busca en un propio sistema y una propia estructura mecanismos que permita hacerla más funcional. Entonces vemos que hay una dicotomía bastante clara entre el racionalismo crítico y el racionalismo y la dialéctica. Es decir, para el racionalismo crítico la ciencia tiene criterios propios, diferentes pero también independientes de las condiciones ambientales. Se acepta el valor del conocimiento empírico en la construcción del conocimiento científico. Dicho de otra forma, lo que está diciendo esta teoría es lo siguiente. Dice, este señor es el investigador, esto es otra cosa, esta es la realidad. Lo que se trata es explicarla, pero para explicarla hay que crear ciencia. Esta ciencia tiene su propia dinámica, tiene sus propios conceptos, tiene sus propias teorías, tiene sus propios enfoques. Y que esos enfoques son independientes de esta realidad, aunque trate de explicarla. Cuando está planteando eso, a diferencia de la dialéctica, está cometiendo un pequeño error, porque se supone que el conocimiento científico lo que busca es explicar las cosas, transformarla. Y lo que nos dijeron, lo que dijo la hermenéutica, es que si ese conocimiento no le explica, ese conocimiento entonces no es conocimiento científico, será otra cosa. Pero más sin en cambio, el racionalismo crítico sí la acepta como conocimiento científico y la separa a su vez. Cuando la separa, entonces dice, por un lado está la ciencia y por otro lado está la realidad. Cuando separa entre el conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo, nuevamente nos regresa a la discusión que teníamos en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que determina el origen del ser humano? ¿Son los pensamientos o es la materia? En esta dicotomía, nuevamente el racionalismo crítico lo que hace es, bueno, para saber si esa ciencia tiene un grado de veracidad,
entonces hay que preocuparnos por un procedimiento que convierta un problema en una variable en un número en un método cuantitativo, por supuesto. Cuando hace esto, entonces está transitando de una manera muy interesante de un conocimiento científico que pretende ser científico a través de un soporte estadístico. Y entonces pareciera ser ahora que nuevamente aquello que tiene números, aquello que está sobreexplotado, los modelos econométricos o los modelos matemáticos, hay que llamarles ciencia. Porque todo lo que no indique o señale esos números es ideología. Y si es ideología, entonces es una falsa conciencia. Y si es una falsa conciencia, entonces sí podemos justificar esa diferencia que hay entre la ciencia y la realidad. Como vemos, parece ser que la visión del racionalismo crítico, a diferencia de la dialéctica, representa en términos del desarrollo científico, pareciera ser un pequeño regreso, cuando muchos de sus planteamientos ya habían sido elaborados. Pero esa separación de la realidad o esa forma de abordarla tiene que depender básicamente de la forma en cómo se conciben las cosas, en la posibilidad que tiene el hombre de modificar los sistemas, de modificar las estructuras y de definir efectivamente nuevas relaciones sociales en ese sistema. Esa es en realidad la gran diferencia que hay entre uno y otro. Si lo planteamos así, entonces nuevamente nos podemos preguntar, ¿de qué nos sirve esta discusión para la elaboración de nuestro marco teórico o para la elaboración de nuestra investigación? Si ustedes recuerdan todas sus clases y lo que el conjunto de materias y las teorías que han estado a lo largo y ancho de la maestría, se dan cuenta que gran parte de las teorías de la administración, de las teorías de la mercadotecnia, de las empresas, de las finanzas, casi todas están más orientadas bajo la visión de Popper. Lo que se trata es que esa organización es perfectible. Hay que hacer modificaciones, hay que encontrar el problema y entonces hay que buscar una estrategia para solucionarlo. Y que esa estrategia coloca al hombre efectivamente como un hombre en acción, pero que no puede modificar esa forma de organización porque daría pie a una transformación del sistema. Cuando se plantea de esta forma, entonces encontramos que del otro lado, la dialéctica estaría llamando a un cambio en el propio sistema. En ese sentido, podemos nosotros recoger algunos planteamientos de la dialéctica y quedarnos quizás con la visión del racionalismo crítico, en tanto que lo que buscamos es que nuestra empresa, nuestras estrategias, nuestros productos, nuestras relaciones con los proveedores, con los consumidores, puedan ser perfectibles. ¿Qué implica esto de la perfección? Implica no mantenernos en una posición quieta, estática, sino una posición abierta, por supuesto, actuante, en donde lo que se trata no es de desaparecer las organizaciones o de modificarlas, sino de hacer cambios, reformas, a veces graduales, algunas radicales, pero que no pongan en discusión efectivamente el conjunto de relaciones que en esa organización existen. De aquí, ustedes recordarán toda la discusión que hay en las teorías de la administración. Si le colocamos más énfasis a la estructura, si todos los componentes de la infraestructura de la organización son problemas técnicos, o teorías le ponemos más acento al capital humano, ¿qué hacemos? ¿Qué parte de la organización de una empresa le tenemos que poner más acento para poder
entonces hacerla más eficiente y más competitiva? Esas son las discusiones que hay ahí. En ese sentido, cuando nosotros hacemos una investigación, nos estamos colocando, quieras o no, en una posición filosófica. No una posición filosófica de este siglo, sino que es una discusión filosófica que viene desde que surge el hombre. De aquí, efectivamente, que hablar de empresas, hablar de organizaciones, hablar de estrategias, hablar de financiamiento, hablar de mercadotecnia, no es un problema técnico. No es un problema nada más, diríamos, de estructuras. Es un problema filosófico, es un problema de sociedad, es un problema de responsabilidades. ¿Qué más encontramos? Encontramos entonces que en esa discusión nos permite llegar a un planteamiento. ¿Cómo poder diferenciar entonces entre un conocimiento objetivo y un conocimiento subjetivo? Si las propias corrientes de la filosofía se han dividido en dos caminos que vienen abrevando desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII. Vamos a definir entonces que todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Objetivo porque corresponde a la realidad. Subjetivo porque está impregnado de elementos pensantes implícitos en el acto cognitivo. Y es cierto. Eso es cierto, ese es uno de los planteamientos que la dialéctica está tomando y que pareciera ser que el racionalismo crítico lo está olvidando en cierta forma. Porque separa una dinámica externa de la ciencia y separa esa realidad. Otra cosa importante es que el conocimiento vincula procedimientos mentales, por supuesto, con actividades prácticas, que son la objetividad. Sin embargo, la ciencia busca el predominio del objetivo a través de las explicaciones congruentes, predicciones y control de los fenómenos naturales. Este es el problema fundamental en cómo abordarlo desde el punto de vista del racionalismo crítico de Karl Popper frente a una visión dialéctica ni más ni menos que el señor Karl Marx. Dos formas distintas de cómo articular, de cómo relacionar, cómo compactar el conocimiento empírico con el conocimiento científico, de un conocimiento objetivo, de un conocimiento subjetivo, entre lo que le llamarían en el siglo XVIII, entre el alma y el ser. O después le llamaban entre el alma y la materia. ¿Sí? Como vemos entonces, existen formas distintas de cómo tratar de elaborar un marco teórico, cómo tratar de explicar una realidad. Para ello, es importante entonces hacer un pequeño matiz. Si bien el proceso mental es subjetivo, el contenido de las teorías no lo es en modo alguno. La verdad se presenta con teorías, la realidad se aprende con herramientas teórico-metodológicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir varias cosas al mismo tiempo. Quiere decir que efectivamente el hombre crea conocimientos, los organiza y crea teorías. Pero para que las teorías existan, él necesita un conjunto de pasos ordenados para poder describir y después explicar que generan las teorías. Para ello, el hombre necesita recolectar información y para recolectarla necesita procedimientos. Por lo tanto, esa dicotomía que hay entre lo conocimiento subjetivo y objetivo es en realidad ilusoria. Es decir, no hay una separación, sino es una totalidad que van unidas en cualquier procedimiento, en cualquier actitud del hombre ante la realidad. En ese sentido, cuando nosotros definimos esa diferencia entre subjetividad y objetividad, pareciera ser que le da más razón. O sea, es decir, la dialéctica, a través de nuestro sentido común, a través de nuestra experiencia, ¿sí?, le gana, parece ser, la partida
al racionalismo crítico. Y por esa sencilla razón, a pesar de que ha sido un conocimiento viejo, relativamente viejo, desde el siglo XVIII, esa visión de la dialéctica sigue permeando en todas las universidades, sigue abrevando conocimientos, sigue impulsando el desarrollo de todas las ciencias. Cuando uno revisa las ciencias sociales o revisa las ciencias duras, encontramos que esa visión de la dialéctica está presente por doquier. La visión de Carlos Popper, efectivamente, pero es tan reciente que parece ser que de repente se eclosiona a sí misma, de repente esta visión se queda segmentada en una parte de la sociedad y no logra abrevar y impulsar otras ciencias. Esta realidad o esta forma en la que el conocimiento científico se está llevando a cabo vuelve a poner a la dialéctica en el lugar que le corresponde, en un lugar en donde efectivamente el concepto de totalidad es el mejor concepto que pudiésemos tener para poder analizar el papel de los individuos, las funciones de los individuos, ya sea a través de las empresas o a través de las familias. A medida en que se profundiza en el conocimiento, aparecen nuevos elementos originados por las contradicciones internas. Cuando se plantea estas cosas es obvio. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a este siguiente planteamiento. Estamos de acuerdo que las empresas tienen problemas internos. Estos problemas internos la modifican, la condicionan, la transforman, la proyectan. Pero también los factores externos también influyen sobre la dinámica de la empresa. Entonces, factores externos e internos es una dialéctica. El conocimiento objetivo y subjetivo es una dialéctica. El conocimiento empírico y el conocimiento científico es una dialéctica. La interpretación del hombre, el ser del hombre con el sujeto transformador es una dialéctica y es una unidad. Todo esto es lo que permite que las cosas se muevan o se transformen. Asume una transformación radical, una transformación gradual. Eso depende efectivamente de los intereses del hombre. Por eso decimos que las contradicciones internas, es decir, los problemas que el ser humano va enfrentando día a día y la forma en cómo lo resuelva, es lo que genera el conocimiento. Y ese conocimiento es lo que va permitiendo esa articulación entre objetividad y subjetividad. Es lo que hace entonces que la ciencia no esté por allá, ni que la realidad esté por acá, sino que al contrario, teorías que no expliquen esa realidad, entonces son teorías que responden más a modas. Pero esto no quiere decir que ese conocimiento no sirva. Es un conocimiento parcial, delimitado, ¿sí? Que en un momento, por algún conjunto de circunstancias o de fenómenos, pareciera ser que lo explicara. En la medida en que el fenómeno va evolucionando, en la medida en que las contradicciones van explotando por doquier, encontramos que esa teoría es insuficiente para explicar el problema. Y entonces encontramos que no hay una teoría, sino que hay muchísimas teorías. Porque no hay un conocimiento, sino que hay una multitud de conocimientos. No hay una experiencia, hay una multitud de experiencias. Y hay muchas experiencias porque hay una multitud de problemas. Y la forma de resolver esos problemas depende de la forma en cómo el hombre se pare frente a ese problema de manera interdependiente y trate de interactuar frente a él. Cuando hacemos esto, nos estamos colocando ni más ni menos que en una visión dialéctica que es la base fundamental para hacer nuestra investigación. Una investigación en donde todo conocimiento es aproximado y relativo, de tal modo que nunca se considera acabado, es decir, no hay verdades absolutas, ya que este es condicionado por la realidad histórica, es decir, nuestra investigación es una investigación perfectible,
Es una investigación que puede explicar una parte de la realidad, pero no toda. Es una investigación que tiene errores, pero que tiene algunas delimitaciones, pero que es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer para ordenar nuestros conocimientos, para poder explicarlos, para poder transformarlos. Y lo que se trata es que ustedes elaboren un proyecto de investigación en donde traten de posesionar una empresa y que esa empresa sea un agente innovador, un agente creativo, un agente que está tomando en cuenta todos los elementos, que no disocia entre conocimientos empíricos ni conocimientos científicos, sino que al contrario, todo aquel conocimiento que provenga de distintas fuentes, organizado, potenciado, sistematizado y referido a nuestra empresa, eso es lo que nos puede hacer la diferencia para que una empresa pueda ser exitosa o pueda fracasar. La forma en la que el hombre transforme esa realidad, ¿no?, y asuma los retos es lo que va a llevar efectivamente a que ese empresario o que ese sujeto o que ese investigador se coloca como un hombre no neutro, sino como un hombre responsable que va a permitir que esta sociedad, que nuestra sociedad empiece a cambiar día a día por sus productos, por su tecnología, por sus formas de producir, por su forma de articular y sobre todo por la forma en la que define los conceptos, por la forma en la que va señalando los avances y los cambios del ser humano. Como vemos, poner una empresa es en realidad una empresa que no está aislada, sino que es una empresa que va a jugar un papel fundamental, un motor en las definiciones del ser humano, de sus relaciones y de sus proyecciones. Por esa sencilla razón, hacer el protocolo de investigación, y la investigación es una responsabilidad. Acotarla es una responsabilidad. Definir el método que vamos a utilizar es una responsabilidad, pero que además nos permite a nosotros ir organizando nuestros conocimientos, ir de alguna forma creando un conocimiento propio con una realidad, y que esa realidad es la que vamos a mostrar en nuestro desarrollo de nuestro tema, que va a estar fundamentalmente ubicada en el marco teórico. El marco teórico es lo que expresa nuestro grado de desarrollo científico y de comprensión de la naturaleza. En ese sentido, capítulo 1, capítulo 2 y las estrategias es simplemente una unidad. Son capítulos integrados. De aquí, efectivamente, que tenemos que ir definiendo de manera muy precisa cuál va a ser el camino, cuál va a ser el derrotero que nosotros vamos a asumir para elaborar esa investigación. En una sesión posterior vamos a analizar con mayor detalle, ahora sí, qué es una ciencia, qué es un método, cuáles son las técnicas en las que tengo que formular esa investigación que me permita ir construyendo en concreto mis distintos capítulos. Hasta este momento hemos discutido la parte filosófica, hemos discutido la acción del sujeto, de sus responsabilidades y sobre todo, algo muy importante, del papel en donde la administración está ubicada dentro de estas grandes corrientes. Por mi parte, es todo, esperando por su parte una mayor revisión de estos temas que nos permita entre todos avanzar en un conocimiento científico.